Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que la gracia y la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en tu vida, en tu hogar, con tu familia. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, qué bueno es saber que tenemos un Dios que es fiel, que es bueno y que cumple sus promesas. Yo quisiera invitarte a la palabra de Dios. Vamos a estar juntos compartiendo del libro de Zacarías, del cual he estado predicando los mensajes dominicales. Como vimos en el capítulo 3, comienza cuando Dios quiere reavivar el corazón de su pueblo, de sus líderes. Y luego en el capítulo 4 vimos como Dios les dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios ha empezado una obra de reconstrucción, ha traído a su pueblo que estaba cautivo en Babilonia y ha traído un remanente fiel y han empezado la reedificación del templo. Y ahora Dios, Él sabe que no es solamente un retorno de un pueblo, sino el renacimiento de una nación. Y para completar esta obra, Dios ha decidido que Él tiene que hacer algo con el pecado que le fue de tropiezo a su pueblo, para que no se vuelva a repetir lo mismo. Y por eso vamos al capítulo 5 y ahí vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Te invito a Zacarías capítulo 5. Vamos a leer. La palabra de Dios dice así: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. He aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparado lo pondrán sobre su base. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre amado, qué precioso es poder venir a un Dios que nos conoce, un Dios que está cuidándonos, un Dios que está con nosotros en medio aún de los momentos angustiosos que hemos tenido que vivir, un Dios que no nos da la espalda, un Dios que siempre nos dice: no temas porque yo estoy contigo. Y en esta hora, Padre amado, queremos exaltar a Jesucristo a través de tus planes, de tus propósitos, porque todos tus planes y propósitos se encuentran bendecidos en Cristo Jesús. Así que danos sabiduría, ayúdanos a pintar un plan panorámico de lo que estamos viviendo y cómo tú vas a levantar tu iglesia con grande misericordia. Te lo pedimos para tu gloria, te lo pedimos por tu gracia y queremos hacerlo en tu poder, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Uno de los grandes movimientos del Señor en Inglaterra a finales del 1800, a comienzos del 1900, Dios estaba haciendo grandes cosas en la tierra entera y había grandes tensiones sociales. Pero una de las cosas que estaba pasando en Inglaterra en aquel tiempo es que aunque había algunas grandes iglesias con grandes pastores, estaba Carlos Spurgeon predicando en el tabernáculo, Joseph Parker, Federico Mayer, G. Campbell Morgan y tantos otros, pero en las comunidades pobres el enemigo había sembrado tanto pecado, tanta maldad, y había tanto sufrimiento, tantas adicciones, violencia, todo tipo de flagelos humanos que estaban traficándose en la vida de tantos, y tanto clamor se levantó delante de Dios, que Dios levantó a un hombre llamado Guillermo Booth. Guillermo Booth se le llama el profeta de los pobres, y él mismo nació pobre. Tenía 13 años cuando murió su padre,
y no conocería al Señor sino hasta los 21. Creció en un mundo lleno de maldad entre todo tipo de personas que no tenían temor de Dios. Pero cuando él conoció a Cristo y Dios lo empezó a usar, llegó un momento, ya le estaba cerca de los 50 años, cuando decidió ir y llevar el Evangelio donde más se necesitaba. Y él llevó el Evangelio allá en las comunidades de Nottingham primero, luego Londres, donde los peores lugares, donde había más pecado. Y él comenzó, su lema era jabón, sopa y salvación, porque él sabía que había tanta necesidad de limpieza, tanto literal como espiritual. Había necesidad de alimentar a la gente hambrienta, pero también había la gran necesidad de la salvación. Y Dios lo usó poderosamente y se levantó un movimiento. El Espíritu de Dios vino sobre él y su esposa y su pequeño grupo de seguidores. Y en menos de 3 meses habían ido de un puñado de creyentes a más de 2,000 personas que habían sido transformadas profundamente por el poder del Espíritu Santo. Y eso daría un gran comienzo a un movimiento. Él se organizaría como un ejército, se conocería como el Ejército de Salvación, y el lema de ellos era sangre y fuego. Ellos se llamaban el Ejército de Sangre y Fuego, la sangre de Cristo contra el pecado y el fuego y el poder del Espíritu Santo. Y el Ejército de Salvación hizo una obra tan grande, no solamente en Inglaterra, sino en el mundo entero, que a él se le consideraría uno de los 100 ingleses más influyentes en toda la historia de la nación inglesa. Cuando él murió, más de 150,000 personas pasaron para ver su cadáver, que recibió un honorable despido nacional. Inclusive la reina de Inglaterra fue a verle. Pero le estoy diciendo esto es porque fue precisamente a través de este hombre y a través de este movimiento que se creó un efecto masivo, casi sinergético, del obrar de Dios en tantos corazones en el mundo entero. Ellos habían sufrido mucho, pero Dios los levantó con grandes misericordias. Es mi convicción que Dios va a levantar a su iglesia de esta terrible pandemia con grandes misericordias. Yo sé que estamos viviendo en tiempos donde la gente parecería no verlo, pero yo sé que Dios tiene en su corazón levantar a su iglesia. Él ama a su iglesia. Él ha puesto a la iglesia como la esperanza del mundo. Es el cuerpo del Cristo exaltado y el Cristo que tiene todo poder y autoridad en los cielos y la tierra. Y todo lo que ha pasado a nivel mundial, todo este gran sufrimiento que ha pasado y sigue pasando, ha sido solo un túnel oscuro en que Dios ha permitido que su iglesia pase mientras Él la acompaña para salir a un nuevo amanecer de avivamiento y de esplendor. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos prepararnos para lo que está sucediendo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y en estas últimas semanas yo he querido establecer un paralelo entre el retorno del pueblo de Israel a la tierra prometida y la restauración y el renacimiento de ellos como nación, e igualmente con lo que Dios está haciendo y va a hacer con el pueblo de Dios. Y la mejor manera en que yo puedo explicártela es la siguiente. Te lo ilustro de esta manera. Cuando aquí en la ciudad de Nueva York pase el invierno y estamos entrando en la primavera, una de las cosas que siempre se hace aquí en Nueva York es que comenzamos la repavimentación de las grandes calles, de las grandes autopistas, porque después del invierno han quedado hechas con muchos hoyos, parecen cráteres lunares algunos de ellos. Entonces ellos tienen que repavimentarlo todo, y lo que hacen es que trabajan de noche porque es imposible trabajar de día, así que desde las 10 de la noche a las 5 de la madrugada, brigadas de trabajadores con grandes lumbreras iluminando todo el espacio se dedican a hacer todo ese trabajo, y en varios meses, semanas, muchas veces logran hacer todo este trabajo de repavimentación. Bueno, en cierta medida eso es lo que Dios está haciendo y va a hacer con su iglesia.
Y yo quisiera que tuviéramos una mirada panorámica de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer. Y yo quisiera usar esa pequeña ilustración comparativamente como una metáfora de lo que Dios va a hacer. Y yo quisiera que fuéramos al Antiguo Testamento porque hay mucha literatura que se escribió. La restauración de la nación judía fue algo que quedó enmarcado en el corazón de los grandes profetas del Antiguo Testamento porque Dios así lo quiso hacer. Dios levantó a profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, como esas grandes lumbreras que iluminarían proféticamente el futuro de la restauración de la nación. Y luego él levantaría esos supervisores de la obra, Zorobabel, y también Josué el sumo sacerdote, y los profetas Ageo y Zacarías, que estarían trabajando con el pueblo, con las brigadas, que estarían envueltos en la reconstrucción del templo, que era el centro, era el nervio neurálgico de la nación. Ellos estarían trabajando con eso, pero también con la restauración de toda la ciudad de Jerusalén. Y las promesas de Dios estarían orientadas para darles ánimo y fuerzas a estos hombres que estarían levantando y cumpliendo el propósito de Dios de volver a restaurar a su pueblo y a su nación, haciéndola renacer de una manera gloriosa y maravillosa. Y por eso yo quiero visitar brevemente estos tres profetas en pasajes específicos para que nosotros podamos ver cómo Dios lo estaba haciendo. Había una etapa de preparación. Y para eso encontramos en Isaías, que es Isaías la persona que sienta la base de la preparación para la restauración de la nación. Empezando en el capítulo 40 hasta el 66, tú ves ahí las grandes promesas de Dios para este pueblo y cómo ellos vendrían, cruzarían grandes peligros, pero Dios estaría con ellos y cuando llegaran, ellos iban a llegar allá y lo que ellos iban a hacer, iban a levantar una calzada, una carretera, una preparación para que el Dios Todopoderoso viniera a visitar a su pueblo. Quisiera leerte Isaías 40, versos 3 al 5, mira lo que dice. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mira lo que Dios le está diciendo al pueblo a través del profeta Isaías, que lo ha profetizado mucho tiempo antes de que la nación regrese del cautiverio. Cuando el pueblo regresa del cautiverio, tiene esa gran lumbrera de las palabras de Isaías que le está diciendo a ellos, mira, Dios quiere que tú prepares tu corazón para un avivamiento. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, tienes que preparar un camino para que Dios pueda venir a ti. Como dice Santiago, acerca tu corazón a Dios y Dios se acercará a ti. Entonces el primer paso que Dios le dice a ellos es que comiencen humillándose ante Dios, que comiencen buscándole. Como había dicho Dios al rey Salomón, si se humillara mi pueblo, si mi pueblo me busca de todo corazón, si mi pueblo deciden que no van a volver atrás, que ellos quieren que yo venga y los bendiga y los acompañe y los fortalezca, ese va a ser el secreto de la completa restauración. Para que eso sucediera era necesario desterrar a la maldad a la que ellos habían sucumbido y que por causa de eso fueron llevados al cautiverio. Por eso cuando tú ves lo que Zacarías nos presenta, Zacarías hace aquí un llamado a la santidad y él presenta este enorme rollo, prácticamente 30 pies de largo por 15 pies de ancho. Y ahí él llama a cuentas a los que mienten y a los que hurtan. Y Dios les está diciendo, mira, la hora ha llegado donde todo esto tiene que cambiar. Y no solamente eso, él le presenta un efa. Un efa era una enorme canasta que la gente que iba a recoger las cosechas usaba. Y esta gran canasta tiene un tope de plomo. Y este tope de plomo es como una tapa de plomo. Está ahí, pero la mujer está dentro.
Era la maldad que estaba escondida. Era el pecado que había hecho que la nación tropezara. Si tú recuerdas, el pecado que hizo que la nación tropezara grandemente fue el pecado de la idolatría. Primero ellos le dieron la espalda a Dios, ese fue el primer error. Dejaron de hacer lo que era bueno y entonces volvieron sus corazones a los Baales y a la maldad, a la idolatría. Y una de las grandes diosas de ese tiempo era Acera. Acera, la diosa de la fertilidad, de la promiscuidad, de la inmoralidad. Esa fue el tropiezo del pueblo de Israel. Entre Baal y Acera y otros dioses, ellos realmente le vendieron el alma al diablo, por decirlo así. Pero escucha esto, mira lo que está pasando. Dios ha dicho, yo voy a traer mi pueblo, pero no para que vuelvan a lo mismo de antes. Y para que eso suceda, yo voy a desterrar la maldad que le ha sido de tropiezo. Yo la voy a sacar del territorio, yo la voy a sacar de sus corazones para que no la vuelvan a encontrar. Pero para eso, ellos tienen que volver a mí, crear esta calzada, esta carretera, por decirlo así, preparar sus corazones para que yo venga y los visites y yo pueda hacer lo que quiero hacer. Cuando Dios quiere traer avivamiento a un pueblo, a una nación, Dios comienza a decirle a su pueblo, prepárense. Recuerdo la historia del gran avivamiento que ocurrió en las Islas Hébridas, que están cerca de Escocia. Dios usó a dos mujeres, dos ancianas, dos abuelitas, y ellas oraron y ayunaron y buscaron a Dios por un avivamiento. Y Dios finalmente, el Espíritu de Dios le dijo a estas dos ancianas, les dijo, que eran hermanas, le dijo, mira, voy a enviar el avivamiento, está hecho, dile a tu pastor que se prepare. Así que estas dos ancianas corrieron, buscaron a su pastor que se llamaba Duncan Campbell y le dijeron, mire pastor, viene un avivamiento, reúna a los ancianos porque el Espíritu de Dios se va a derramar. Y él llamó a los ancianos y los ancianos dijeron, bueno, sí, eso puede ser, pero no sabemos, vamos a esperar. Ellos no estuvieron dispuestos. Pero Dios tenía urgencia. Así que cuando un grupo de hombres se reunieron en un granero y decidieron estudiar la Biblia, están leyendo el Salmo 24, cuando decía, ¿quién subirá a la colina, al monte de Jehová? ¿Quién podrá presentarse delante del Señor? Y entonces ahí dice, el que tiene manos santas y corazón puro, manos limpias y corazón puro, y el que no ha jurado en cosa vana. Y cuando ellos leyeron ese pasaje, uno de los hombres dijo, pero eso no somos nosotros. Nosotros somos pecadores, necesitamos que Dios nos limpie. Y ahí cayó el poder del Espíritu Santo. Y entonces cuando Campbell Morgan se da cuenta de lo que ha pasado, él viene a donde ellos y trae a sus ancianos. Y ellos también reciben el fuego. Y él llega a ser uno de los valores, de los baluartes de este gran movimiento de Dios que impactaría el mundo entero. Y tendría un gran efecto en otros avivamientos también que surgirían en otros lugares. Pero mira esto, todo comenzó porque ellos estuvieron dispuestos a preparar su corazón. Si tú y yo preparamos nuestros corazones y buscamos a Dios y lo invitamos, nadie tiene más interés en avivarnos que el Dios que nos ama. Él quiere poner el fuego de su amor en nuestros corazones y hacernos arder para que el mundo venga a vernos. Así que Isaías nos dice, lo primero que tienes que hacer es prepararte. La segunda gran lumbrera es el Ezequiel. Ezequiel va todavía más profundamente y nos dice cómo debemos prepararnos, cómo va Dios, qué Dios va a usar para prepararnos. Y en Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 27, mira lo que él dice. Él empieza donde Isaías lo dejó, donde estaba arrepintiéndose el pueblo y preparándose para que Dios viniera. Y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mira lo que Dios está haciendo. Dios está diciendo, quiero desterrar la maldad, quiero darte el antídoto contra el pecado. Pero para que eso pueda darse, le dice a su pueblo, tengo que cambiarte el corazón
y tengo que poner un nuevo espíritu dentro de ti. Y será mi espíritu. Y a través de mi espíritu, dice Dios, yo voy a escribir en la tabla de tus corazones mis mandamientos y te voy a ayudarlos a cumplir. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, le está diciendo Dios. Así que Dios estaba interesado en empoderarles, en darle un nuevo corazón. Y ese era el clamor del Antiguo Testamento, ¿te acuerdas? El clamor del pueblo de Dios era después que habían caído, después que habían pecado, cómo levantarse, pero no volver a lo mismo de antes. Ese es el clamor de David en el Salmo 51. ¿Te acuerdas que David lo escribe después de que ha pecado con Betsabé? Y te acuerdas que él llora y él recibe el perdón de Dios. De esa crisis él emerge, pero en su corazón hay una petición, aún después de haber sido perdonado y restaurado por Dios. ¿Y cuál es esa petición? En el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón y dame un espíritu recto dentro de mí. Pon en mí un espíritu recto dentro de mí. Mira el clamor de David. Ese era el clamor de este pueblo que está regresando y está diciendo, queremos volver, queremos tener un nuevo comienzo, pero no queremos volver atrás. El clamor de cristianos alrededor del mundo es, Señor, queremos un gran avivamiento, pero queremos también ese espíritu de santidad que esté en nuestros corazones. Un misionero con la Alianza Cristiana y Misionera hace muchos años atrás, él sirvió en el país del Ecuador, él escribió un libro. Y Raymond Edman escribió el libro, se llamaba Ellos descubrieron el secreto. Y lo que él hizo él fue a visitar la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios que habían impactado el mundo de Dios, muchos de ellos contemporáneos suyos o personas que habían vivido en la generación anterior del siglo XIX, personas como Alberto Simpson, como Carlos Spurgeon, Jorge Mueller, hombres y mujeres que habían recibido esa fresca y nueva unción de lo alto. Y él se fue y estudió sus vidas, y lo que descubrió es que cada uno de ellos había tenido un momento en su vida donde ellos se sentían de alguna otra manera incapaces, moral y espiritualmente, para llevar a cabo la obra que Dios esperaba de ellos. Y ellos tuvieron un encuentro con la presencia manifiesta del Señor, después de quebrantarse delante de Dios, de buscar su rostro. Y ellos hicieron esa oración, le dijeron a Dios, Dios, dame un nuevo corazón. Señor, pon un espíritu diferente dentro de mí. Y el Espíritu Santo, en su momento de mayor desesperación, se encontró con ellos y les dio lo que le pedían, porque el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo, Jesús nos dijo, sería enviado como el otro Paracleto, Consolador o Fortalecedor. Y Él vendría precisamente para empoderar nuestras vidas, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que el Espíritu desea. Dios quiere empoderar tu vida y tu corazón para que tú puedas servir a Dios con todo lo que tienes. Pero no solamente eso, Dios quiere empoderarte de tal manera que Él pueda hacer lo imposible a través de ti y a pesar de ti. Ese es el interés de Dios. Pero por eso es que Dios tiene que encender esta segunda lumbrera al pueblo de Israel y decirle, primero preparen su corazón en arrepentimiento, luego prepárense para ser bendecidos. Porque es Dios quien da el nuevo corazón, es Dios quien da el nuevo espíritu, porque pone su espíritu en nosotros. En otras palabras, nosotros no lo podemos generar, tenemos que recibirlo. Y Dios quiere darlo. Pero nuestro nivel de desesperación y anhelo tiene que llegar a un punto de sinceridad, que Dios se dé cuenta que realmente queremos lo que estamos pidiendo y no es un capricho ocasional o una nueva experiencia momentánea que está en moda y que lo queremos experimentar porque es lo que está en moda. Dios quiere un cambio profundo en nosotros, pero necesitamos quererlo, porque cuando lo queremos y lo ansiamos con desesperación y tenemos hambre y sed de justicia y de rectitud, entonces Dios nos concede lo que le estamos pidiendo. Ahora mira esto, hemos encendido dos lumbreras en esta gran obra de construcción que Dios está estableciendo. Escuchamos de Isaías, arrepiéntete, levanta la calzada, busca a Dios. Escuchamos de Ezequiel que nos dice, prepárate para recibir un nuevo corazón, prepárate para recibir un nuevo espíritu.
Pero nos falta escuchar del tercer profeta. Vamos a encender la tercera lumbrera. Se llama Jeremías. Jeremías es uno de los hombres más extraordinarios del Antiguo Testamento. No le hacemos justicia sencillamente cuando le llamamos el profeta llorón. Él fue mucho más que eso. Fue un hombre que sufrió increíblemente. Realmente lo que pasó Jeremías, pocos hombres lo han sufrido. Fue un hombre que predicó en un ministerio por 40 años y no pudo volver el corazón del pueblo a Dios. Fue un hombre que estuvo preso por causa del evangelio, que fue lastimado, que fue calumniado, que fue acusado, que fue constantemente criticado. Yo no sé de muchos pastores que hubieran podido sostenerse con todo lo que Jeremías tuvo que pasar. Hubo momentos donde él quiso renunciar, pero Dios puso un fuego dentro de él que no se lo permitía. Pero después que ha visto todo eso y ya ha proclamado la palabra de Dios, él llega a ser un testigo del cumplimiento de las profecías del castigo prometido. Y él ve que destruyen completamente a la ciudad de Jerusalén. Matan hombres, mujeres, niños. El trauma que él sufrió, como suele decirse, el síndrome postraumático de guerra que sufrió Jeremías tiene que haber sido increíble. Y él se va, justamente, dice la tradición judía, él se va al Monte Calvario, lo que para nosotros es el Monte Calvario, el lugar de la calavera, y es allí donde él escribe su libro de Lamentaciones. Después que todo ha pasado, él llora, él sufre toda la ignominia, la vergüenza, la destrucción, la devastación que sufre la nación a manos de los babilonios, y él se siente y lo escribe. Pero también entre sus profecías, en su libro, el libro que lleva su nombre, Dios también le presentó a él, dándole esperanza. Lo que sería cuando el pueblo estaba regresando y volvían otra vez con corazones arrepentidos y dispuestos, y la maldad desterrada de la nación, ellos volvían a reconstruir lo que Dios tenía preparado para ellos. Y es por eso que quiero leerte algunos versos de Jeremías. En el capítulo 31 específicamente, del verso 3 al 5, dice así. Dios le dice a Jeremías y a su pueblo: con amor amado, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Mira lo que Dios le está diciendo. Dios le está diciendo a este visionario profeta, le está diciendo: mira, el pueblo todavía no se arrepiente, va a ser castigado. Pero después que ellos se castiguen y sean llevados cautivos por 70 años, dice Jeremías 29, después de esos 70 años ellos van a volver y yo voy a levantarlos con grandes misericordias. Y mira lo que va a pasar, porque mi amor es eterno hacia ellos. Yo los voy a volver a prosperar, los voy a bendecir, voy a hacer que ellos vuelvan a danzar, a celebrar, a gozarse de la vida, a plantar y ver el fruto de sus labores. Y por eso el pueblo, porque el pueblo sabe que yo tengo todo este bien preparado para ellos. Mira cómo ellos se van a inspirar para venir, porque eso es lo que Jeremías nos va a dar, inspiración. Y dice así: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de ovejas y de vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con mi abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Mira el bien que Dios les promete. Dios está diciendo: mira, yo voy a levantarlos con grandes misericordias, voy a prosperarlos, voy a bendecirlos, y ustedes prosperarán en todos los sentidos, en ganado, que ustedes saben, en una sociedad no solamente agrícola, sino ganadera, eso era importante, pero nota también la satisfacción y la alegría espiritual. Entonces Dios quería que ellos se arrepintieran, Dios quería darle un nuevo corazón, Dios quería bendecirlos con la prosperidad
Pero Dios les está diciendo, corran al bien que tengo preparado para ustedes. En otras palabras, corran a lo que yo quiero que ustedes posean. Entonces aquí el pueblo tenía que tomar una decisión. O creían la palabra de Dios y la tomaban con fe, o se sentaban a ver, vamos a ver qué va a pasar. Y dependiendo de lo que pase, a lo mejor me inspiro, o sencillamente le darían otra vez la espalda a Dios y continuarían haciendo lo que hacen. Pero es mi convicción, amados hermanos, que Dios va a cumplir estas promesas otra vez. Él va a levantar su iglesia con grandes misericordias. Estas profecías que se cumplieron con Israel en ese tiempo fueron las mismas profecías que los profetas, Juan el Bautista, por ejemplo, llevó al pueblo de Israel, voz que clama en el desierto. Estaba citando Isaías 40 y estaba diciéndoles, levanten una calzada porque Dios viene y está cercano a ustedes. Es el mismo mensaje que Dios tiene para nosotros en estos días difíciles. Dios nos está diciendo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus pecados, y entonces yo vendré y sanaré su tierra. Y Dios está por visitar su iglesia, pero tenemos que conectarnos con Dios. Y empieza contigo, empieza conmigo, empieza cuando nosotros decimos, Señor, ya no quiero ser igual, quiero ser como tú, quiero que el Señor Jesucristo venga con su poder y su gloria. Él es el Todopoderoso, Él es incomparable. Nadie en la tierra puede detener lo que Jesucristo quiere hacer. Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Lo que el Señor va a hacer, ¿quién puede estorbarlo? El único que puede estorbarlo quizás es nosotros si no nos conectamos con Él y permitimos que la bendición pase a través de nosotros. Dios lo puede hacer con los demás, pero entonces tú te perderías la bendición. Por eso en esta preciosa oportunidad yo te invito en este domingo que busquemos el rostro de Dios y digámosle, Señor, yo quiero correr al bien que tú tienes preparado para nosotros. Yo quiero ser parte de lo que tú vas a hacer. Yo quiero edificar tu reino, quiero edificar tu templo, quiero levantar esa calzada, quiero que tú vengas. Quiero ver tu poder, quiero que tú llenes el santuario con tu gloria y tu majestad. Vamos a orar. Oh Padre amado, qué precioso es poder venir. Qué bueno es que saber que después de tantas malas noticias que escuchamos constantemente, hay un clamor en nuestros corazones de lo alto que nos dice, mira arriba, busca mi rostro, porque yo quiero venir con poder y levantar mi iglesia y restaurar. Y quiero llenarla de mi poder y de mi gloria. Y quiero dar nuevos corazones y un nuevo espíritu. Quiero empoderarlos para que estén listos y dispuestos a recibir todo el bien que tengo para ustedes. La gran cosecha que se avecina, que está a las puertas. Pero estás llamando a tu iglesia para que te busquemos. Padre, ayúdanos a capturar esa visión. Ayúdanos a empezar a clamar a ti. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos y a sacar de nosotros, a desprender de nosotros, a desatar de nosotros todo aquello que es un estorbo a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Queremos desatar el miedo, la ansiedad, queremos desatar el pecado, la adicción, queremos desatar de nuestras vidas todo aquello que vuela al averno. Y queremos, Señor, atar a nuestras vidas tus propósitos y tus planes y tu buena voluntad y tu corazón y a Jesucristo. Queremos atarlo a nuestro corazón. Queremos ser completamente tuyos. Queremos preparar nuestros corazones para que tú vengas y nos empoderes para hacer la obra que has preparado de antemano para que nosotros la hagamos. Vienen tiempos gloriosos, Señor, lo creemos. Vienen tiempos de gran cosecha. Prepara el corazón de tu iglesia para que juntos podamos poner las manos en el arado y no mirar atrás. Gracias, Padre, que estás obrando en nosotros. Necesitamos ese granero para la cosecha. Prepara nuestros corazones para que entonces podamos estar listos para lo que tú estás por hacer. Te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso y maravilloso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, te envío con la bendición acostumbrada.
Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. En el vacío, en la sequía, te buscamos. Como en el cielo, haz en la tierra, te anhelamos. Se oyen ríos desbordar, el jardín plantando estás, todo vuelve a su lugar, nuestro rey regresará. En el desierto, das esperanza, nos levantas. Abres camino, Cristo nos guías a las aguas. Se oyen ríos desbordar, el jardín
regresa.